Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional de la Universidad Virtual de Guanajuato. Me da mucho gusto saludarlos en esta que es nuestra sesión síncrona de la materia y que es más que todo para poder orientarlos cómo deben realizar sus retos para que puedan obtener la máxima puntuación y al mismo tiempo, si ustedes tienen alguna duda y quieren comentar algo sobre nuestra materia, pues lo pueden hacer también. Entonces, esta sesión que estamos iniciando ya se está grabando por si no pudieran entrar o ingresar en lo que dura esta sesión, pues van a poder ver las grabaciones en avisos de plataforma. Cuando termine la sesión, voy a hacer las conversiones de la grabación y la voy a subir a plataforma. Bueno, es importante porque aun cuando hay instrucciones en plataforma de cada reto, cómo deben realizarlas, pues he notado que de repente no se cumplen al pie de la letra las instrucciones y las rúbricas de calificación, pues establecen todos esos puntos importantes. Entonces, si se les va varias cosas importantes, pues su calificación va a ser un poco baja. Y de lo que se trata es de que ustedes puedan obtener el máximo de la puntuación para poder acreditar su materia satisfactoriamente y sobre todo pues de que ustedes aprendan, exploten los contenidos. Entonces, vamos a iniciar. Son 5 retos los que ustedes deben acreditar para pasar su materia. El primer reto está en la unidad uno y corresponde a un cuestionario que se basa en los contenidos de plataforma. Entonces, pues creo que ahí no hay mayor problema, es muy sencillo, solamente tienen que estudiar, repasar, comprender esos contenidos y realizar este cuestionario. En avisos de plataforma, de aquí viene una recomendación muy importante. Tienen que revisar periódicamente los avisos de plataforma. Hay veces que se olvidan de que están los avisos y avanzan, pero no se van dando cuenta de las recomendaciones y a veces también se les puede ir alguna fecha de entrega para que puedan obtener o tener derecho al segundo envío. Entonces, pues como recomendación primordial es de que estén revisando constantemente los avisos de plataforma. En avisos les compartí desde el primer día de las clases el cronograma de la materia. Buenas tardes, Yasmín. Qué bueno que ya ingresaste. Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, voy a continuar con la sesión que está grabando. El cuestionario, de acuerdo al cronograma de la materia, pues tienen toda esta semana hasta el día de mañana viernes para contestar su cuestionario y vayan avanzando. Después viene la unidad 2 y aquí corresponden 3 retos, el reto 2, 3 y 4 que inician el día de mañana. No te preocupes, Yasmin. Bueno, lo importante es que ustedes avancen con el cronograma e inicia mañana el reto número 2, 3 y 4 y van a tener 10 días para poder hacer estos retos. Entonces, en la última unidad, que es la 3 es el reto 5 y ya son los últimos días de la materia para que puedan elaborar el reto 5. Vamos a empezar explicando uno por uno, excepto el reto uno porque ya vimos que ese no hay mayor problema, es el cuestionario. Ahí no hay mayor problema. Vamos con el reto número 2 que ese sí ya nos interesa bastante, porque inicia el día de mañana la participación en el foro dentro de este reto. Son dos cosas importantes que deben de cumplir dentro del foro. A partir del día de mañana a las 0 horas con 1 minuto ya va a estar habilitado. Hasta ahorita no está habilitado. Yo coloqué un aviso importante de que tenían que empezar hasta el día de mañana porque va a ser en equipos. Yo voy a organizar los equipos, deben identificar en qué equipos se encuentran para poder iniciar la participación en equipo. De hecho, el objetivo es que promueve la participación en equipo y eso es lo que mayor puntuación tiene en la rúbrica de calificación. Por eso es que les puse ahí una anotación que todas las participaciones anteriores al día de mañana no cuentan. Entonces,
Porque hasta que aparezcan los equipos, bueno, primero van a buscar su equipo y ahí es en donde van a estar participando. La primera participación es individual. Ustedes tienen que contestar dos planteamientos. El primero, van a identificar los sujetos que participan en un tratado internacional. Es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Ahí en plataforma aparece un documento que se comparte relativo a los antecedentes de la convención, cuándo se creó, quiénes participaron. Es cuestión de leerlo con detenimiento y ahí en el mismo contenido van a ubicar quiénes son los sujetos que participan, ¿no? Que participan desde su creación y después, mientras está en su vigencia, ¿no? Y en qué parte, en qué momento. Bueno, todos estos sujetos, primero, es el primer planteamiento, los tienen que identificar. Y segundo, explicar las funciones que realizan o desempeñan en torno a esta convención. Entonces, esas son las dos partes que deben cubrir en el foro. La primera que es la participación individual y la segunda que corresponde a dos retroalimentaciones que van a realizar a sus compañeros de equipo, ¿sí? No a otros compañeros, a los de su equipo, ¿sí? Ahora, una retroalimentación, hay que tomar en cuenta que este es un foro de conocimientos, ¿sí? Ustedes Ustedes tienen que retroalimentar a sus compañeros y retroalimentar no es sinónimo de saludarlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te felicito, No, eso no es retroalimentación porque no es un foro para socializar. Hay diferentes clases de foros, pero este de nuestra materia es un foro de conocimientos y ustedes van a poder retroalimentar a sus compañeros cuando les compartan conocimiento relativo a la convención que estamos analizando y que además esa aportación que le estamos brindando esté bien sustentada en citas y referencias APA, ¿sí? Que es el sistema de citación que establece la UVEC para todos los trabajos académicos y también para la participación en el foro. Entonces, ¿qué es compartir conocimiento? Ustedes van a estudiar en relación a los sujetos, la convención, quienes participan, y si, por ejemplo, ustedes investigan un caso que se haya resuelto con fundamento en esta convención entre dos naciones o tres, o un caso en específico, ese le pueden compartir a su compañero. Y citan, hacen la cita y la referencia en APA. Como está bien sustentado, ahí es donde ustedes van a poder obtener los puntos de calificación por la retroalimentación. Este es un ejemplo. Ustedes pueden encontrar cualquier otra información importante. Tampoco es retroalimentar, compartirles a sus compañeros lo mismo que dice el documento que está en plataforma, porque eso ya todos lo tienen. Entonces no le estarían retroalimentando porque pues eso ya lo sabe su compañero. Retroalimentar es darle conocimiento nuevo, algo que ustedes hayan investigado para poder enriquecer ese foro y todos los que participan puedan aprender algo nuevo sobre esa convención, ¿sí? Entonces, espero que ese punto haya quedado claro. He observado en otros grupos anteriores que cuando ya se va a cerrar el foro, todos quieren participar. Y entonces, como ya no les da tiempo investigar, sustentar ese conocimiento con citas, referencias de APA, ya nada más le ponen al compañero, muchas felicidades por tu aportación, te felicito, estoy de acuerdo contigo. Pero eso no cuenta, ¿eh? Si ustedes ponen un mensaje así, 0 puntos, porque no están retroalimentando, no compartieron conocimiento y ni tampoco esos comentarios están sustentados en citas y referencias de APA. Entonces, para que cuente, tienen que con tiempo hacer esas aportaciones a sus compañeros. Para eso son 10 días para participar. Ahora, otra pregunta que frecuentemente hacen los alumnos de esta materia. En mi equipo no ha participado nadie. ¿Y a quién voy a retroalimentar? Bueno, como son 10 días, acuérdense que no hay ninguna prisa porque participen el primer día, no, hay que darle tiempo. Incluso ahí mismo el foro dice, tómate los tiempos, no quieras participar en un solo día. Para eso son 10 días. Ustedes van a tener del primero al séptimo día
para participar y retroalimentar a sus compañeros de equipo. Si en el octavo día ven que nadie de sus compañeros participó, lo cual es raro porque generalmente dos o tres sí participan, ¿no? Pero bueno, los equipos son de 5 personas. Si ustedes se dan cuenta que nadie, solo ustedes participaron en el octavo día, pues hasta entonces pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos que ya hayan participado, ¿no? Para que ustedes no se atrasen en su calificación, ni para que sea pretexto para decir, como no participaron, por eso yo no participé, ¿no? No, vamos a esperar esos tiempos, ¿sí? Entonces, del 1 al 7 es para retroalimentar a compañeros de su mismo equipo. Si en el día 8 no han participado, hasta entonces pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, y así si ustedes retroalimentan al día 8 perfectamente les da tiempo terminar su actividad, porque para su actividad lo único que necesitan es las capturas de pantalla de la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, son dos, bueno, la primera participación, Yasmín, es la individual, cuando ustedes contestan los dos planteamientos con sus compañeros de equipo, ahí van a entrar en el equipo que les tocó y ahí es la primera participación que hacen contestando los dos planteamientos. Y luego, la segunda participación consiste en retroalimentar a dos compañeros de su equipo, dos compañeros. Y obviamente que las dos aportaciones que les den deben ser diferentes, ¿no? No deben compartirles lo mismo porque es como si hicieran solamente una. Es investigar dos aspectos importantes, compartirlo y sustentarlo con citas y referencias en APA. Sí, Yasmín, esa será la respuesta a tu pregunta. Y bueno, una vez que hayan hecho eso, ustedes mientras en su documento de Word ya vayan avanzando con la portada, con la respuesta de los planteamientos que ustedes hicieron en el foro. Y miren, aquí viene algo muy importante. Puede ser que alguno de ustedes al contestar los planteamientos, pues no consideró algo importante que alguno de sus compañeros está retroalimentando, ¿no? Porque miren, las funciones de estos sujetos vienen muy breves en ese documento, ¿eh? Yo les sugiero, porque pues es solamente una base para que ustedes empiecen a analizar la convención, pero ustedes pueden investigar por su propia cuenta en fuentes fidedignas. ¿Cuándo es una fuente fidedigna de consulta? Pues cuando se conoce quién es el autor, si el que está escribiendo ese artículo, esa obra, es un conocedor del derecho internacional. Eso ustedes lo tienen que saber como estudiantes de licenciatura, cómo investigar. Hay veces que investigan en blogs que encuentran, ¿no? En internet, ya ven que en internet se encuentra de todo, pero muchas veces esos blogs ni siquiera tienen fundamento de dónde tomaron ese conocimiento y puede estar erróneo, ¿eh? Porque la persona que hizo el blog, pues de su cosecha, ¿no? Le escribió, pero con información que ni siquiera está verificada en libros de consulta de derecho internacional, no están basados en un tratado, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes deben de buscar esas páginas, ¿no? Que son las páginas de consulta. Por ejemplo, las páginas de las Cortes Internacionales de Justicia tienen toda esa información, tienen los tratados internacionales. Hay páginas oficiales de los países, de los estados que han ratificado estas convenciones. Y ahí ustedes pueden consultar toda la información que ustedes necesitan. Hay videos muy buenos que los elaboran diversas universidades y que sustentan ese conocimiento en libros, en textos jurídicos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense muy bien las páginas que consultan. Si ustedes me ponen una página que ni siquiera tiene autor, que ni siquiera viene el nombre completo del tratado, etcétera, pues obviamente es información que no está sustentada. Aquí viene otra parte importante, un paréntesis que voy a abrir. La inteligencia artificial, he observado que actualmente muchos estudiantes, para evitarse el trabajo de la investigación, pues se van a ChatGPT, ¿no? Investigan todo lo que quieren y de ahí copian y pegan. Pero ¿qué creen? No es una fuente fidedigna de información. Este tipo de inteligencia, con tal de contestarles la pregunta, a veces hasta se inventa la información, ¿no? Y si le preguntas a ChatGPT
ChatGPT si te dio información correcta, ¿no? También te dice que no, pero es que te tenía que contestar y así te contesta, ¿no? Entonces, no les sugiero a ustedes cuando se trata de investigar algo que se vayan a la inteligencia artificial, porque muchas veces se equivoca y más con los fundamentos legales, ¿no? Del derecho, por ejemplo, ¿no? Yo he observado en la inteligencia artificial que sí la he utilizado y he consultado, hay que hacerlo con responsabilidad, que me cambia los artículos, ¿no? De un tratado te pone otros artículos y hace una mezcolanza de ellos, de contenidos y todo, ¿no? Entonces no se los recomiendo porque si ustedes me entregan algo así, inmediatamente yo me voy a dar cuenta, ¿no? Hasta me sé la estructura de ChatGPT cuando le preguntan algo, ¿no? Y los desafíos, ¿no? Etcétera, ¿no? No, no hagan eso. No es recomendable para el estudiante. ¿Por qué? Porque están en una etapa de formación en la que esa información que ustedes necesitan saber, la necesitan saber de una fuente fidedigna de consulta para aprender qué es lo que se trata. Que ustedes salgan como unos licenciados abogados bien preparados, basados en buenas fuentes de consulta. Entonces, no se los recomiendo, ¿no? Cuando se usa la inteligencia artificial hay que utilizarla con responsabilidad y la información que nos da, pues debemos verificarla e irnos a buscar en las fuentes oficiales a ver si es cierto lo que me dijo, porque si no es así, pues va a estar mal su actividad y no van a obtener los puntos de calificación. ¿Sí? Entonces, siempre que es mejor, pues sí sea las fuentes fidedignas de consulta. Bueno, eso es en relación a la participación en el foro. Van guardando en el documento de Word, van poniendo la portada, las respuestas a los planteamientos, la captura de pantalla de retroalimentación a sus dos compañeros y finalmente la conclusión que debe ser de 150 a 300 palabras de argumentación. Bueno, como estudiantes, ustedes también deben desarrollar esta capacidad de argumentar. Por eso les pide un mínimo y un máximo, ¿no? Hay a veces quien lo hace rapidísimo y le pone 50 100 palabras, ¿no? Se trata de que desarrollen esa capacidad, que con sus propias palabras redacten la conclusión que obtienen sobre el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Textualmente es lo que nos pide. Hay veces que en esa conclusión ponen una conclusión sobre tratados internacionales en general, pero eso no nos pide. Nos pide sobre el impacto de esta convención en materia de derechos humanos. También los sujetos que van a investigar nos pide las funciones, perdón, específicas que realizan dentro de esta convención, porque hay veces, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Asamblea General de la ONU le ponen algunos, ¿no? Y me ponen todas las funciones que hace la Asamblea, pero en términos generales, ¿no? No, eso no nos está pidiendo, es específicamente las funciones dentro de esta convención, ¿sí? Todos los sujetos, ¿eh? Bueno, y ya una vez que tienen su documento, pues lo suben a la plataforma. Si utilizan fuentes, tanto en la retroalimentación, que vienen ahí las capturas, como en su conclusión, si llegan a hacer una consulta de una fuente o de los planteamientos, tienen que hacer las citas y referencias en APA en su documento. No se olviden que este manual APA lo pueden descargar de plataforma de los retos 3 y 4, ahí viene, pero yo terminando esta sesión les voy a subir también el archivo en avisos para que puedan utilizarlo. Acuérdense que citas y referencias no son lo mismo. Las referencias van en la parte final del documento y las citas van específicamente en el texto que tomaron de esa referencia, ¿sí? Entonces, tiene que haber citas y referencias. El manual APA viene explicado en términos muy sencillos, muy claros. Cualquier estudiante de derecho que lo lea va a poder entender cuándo se hacen las citas y cuándo se hacen las referencias. Porque además vienen muchísimos ejemplos. Las referencias son distintas para un libro eh, digital que para un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? Viene el formato diferente. Entonces, bueno, ¿cuál es su fuente de consulta? Ah, o es una página web. Ah, bueno, busquen, ahí vienen los ejemplos. ¿Cómo se hace la cita? Y luego en otro apartado, ¿y cómo se hace la referencia? Las citas son cortas y van justo en el texto que ustedes
tomaron, utilizaron o la idea del autor. Ahí colocan la cita. Y la referencia lleva los datos completos de la fuente de consulta y van en la parte final. Se ordenan alfabéticamente y llevan margen francés, ¿sí? Que es la sangría jalada un poquito hacia la derecha a partir de la segunda línea. La primera línea es pegada al margen y a partir de la segunda lleva una sangría, todo el demás texto. Y van bien delimitadas, una luego la otra, porque a veces que las pegan, no se ubican, ¿no? Y no hacen el margen. Entonces, no, todo eso lleva un orden y todo eso nos lo explica el manual de forma muy clara y muy sencilla para que lo tomen en cuenta. Hay veces que utilizan otras fuentes o copian el trabajo. Yo les pido que hagan sus trabajos ustedes mismos, ¿eh? Con sus propias palabras para que no incurran en ningún tipo de plagio. Si ustedes incurren en algún tipo de plagio, hay un procesador en donde nosotros subimos las actividades y lo detecta. Entonces, pues es muy penoso el que como alumno, pues se te sancione por esa situación. El procesador inmediatamente detecta si lo copiaste de otro, si copiaste textos que no estás haciendo citas ni referencias o si lo hiciste con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo les sugiero, lean, estudien, comprendan, ya que hayan comprendido el tema, con sus propias palabras, redacten, utilicen la paráfrasis, ¿no? Para que no se vea que es un texto copiado tal cual y que ustedes al explicarlo con sus propias palabras, pues se puede advertir el aprendizaje adquirido. Esa es la idea de estos retos. Bueno, eso sería en cuanto al reto 2. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, No. ninguna. Ok, bueno, entonces avanzamos con el reto 3, ¿no? En el reto 3, ustedes tienen que hacer un ensayo. Este ensayo, acuérdense que todos los ensayos llevan una estructura, llevan una portada, la portada institucional en este caso, la introducción, luego sigue el desarrollo, la conclusión y finalmente las referencias de consulta y las citas que van en el texto. Entonces, ¿sobre qué van a hacer este ensayo? El ensayo se denomina los tratados internacionales, así se llama el tema de este reto. Atendiendo al nombre, bueno, en plataforma se les proporcionan dos documentos de consulta, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ustedes deben elegir cualquiera de los dos, pero solamente uno. Leerlo, estudiarlo con atención, ver cuál es su contenido, etcétera. Y una vez que lo hayan hecho, inician con su ensayo. En la introducción, primero deben abordar generalidades del tratado internacional elegido, sus antecedentes, cómo se creó, de dónde nació, quiénes participaron, ¿no? Los antecedentes y a grosso modo sobre qué versa ese tratado internacional. Sobre eso es la introducción. Así nos da la instrucción en el reto. Después viene el desarrollo. En el desarrollo, textualmente nos dice que deben explicar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlo con el contenido del tratado internacional que ustedes eligieron. Entonces, como son muchos los derechos humanos que están en nuestra Constitución, pues ustedes pueden elegir los derechos que ustedes quieran. Pueden ser 10, 15, los que ustedes quieran y que puedan ser parte de esas 5 cuartillas, ¿sí? Obviamente no pueden ser todos porque son muchos, ¿no? Ya que hayan elegido esos derechos, los van a estudiar y los van a explicar con sus propias palabras. No se vale copiar los artículos, ¿no? De entrada, ¿no? Porque ¿para qué van a copiar los artículos del tratado, de la Constitución? Eso no tiene caso, para eso están esas leyes de consulta. Aquí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, leen el artículo tercero que nos habla sobre la educación y empiezan a explicar que la educación es muy importante porque gracias a ello una persona es un motivo de superación para una persona de cualquier nivel.
es para todas las personas de todas las edades, etcétera. Bueno, ustedes hacen la explicación como ustedes quieran. Y como ya dijeron que está en el artículo tercero de la Constitución, luego lo relacionan que está en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta es su importancia, que ha sido reconocido incluso este derecho a nivel internacional, ¿no? Y siguen con la explicación del derecho con sus propias palabras, ¿sí? Esto bien les puede caber en un párrafo de su ensayo, el derecho a la educación. Y al mismo tiempo que lo explican en la ley interna, que es la Constitución, luego en la ley externa, que es el Tratado Internacional, en el artículo 26 de la Declaración o de la Convención Americana, ¿no? Y así ya están explicando un párrafo. Y luego escogen otro derecho. Ah, ¿cuál? El derecho del trabajo. Ah, y explican la importancia que tiene. Pero no copiar textos, ¿sí? ¿Por qué? Pues fíjense que no, porque el manual APA nos dice que cuando ustedes copian demasiados textos y estos textos rebasan el contenido de su autoría, incurren en un plagio por extensión. Aquí lo que se trata es que se debe advertir que ese ensayo lo hicieron ustedes. ¿Ya? La naturaleza del ensayo es que el autor exponga su particular punto de vista y se advierta que analizó el tema y por eso lo detalla, lo expone, lo explica, ¿sí? Eso es lo que se califica en este ensayo. Además, el ensayo pues utiliza un tipo de texto tipo prosa, en donde redactan todos esos contenidos que ustedes estudiaron y analizaron. Para que no se olviden de eso, ¿no? Porque luego me dicen, pero sí lo copié, pero ahí le puse que la referencia es la Constitución. Ah, sí, pero ¿qué caso tiene copiar? Pues el ensayo no es tuyo, ¿no? Estás copiando tal cual lo que dice la Constitución, y eso no cuenta para la calificación tampoco, ¿no? Entonces no copien los textos, léanlo, compréndanlo y explíquenlo, y así sí va a contar. Bueno, terminan de hacer esa explicación en el desarrollo de los derechos que hayan elegido y viene la conclusión. En esta conclusión tienen ustedes que manifestar la importancia que tienen los tratados internacionales en general y su influencia en el marco jurídico mexicano, ¿sí? Porque luego muchos lo que hacen es concluir sobre el tratado que investigan. No, aquí es la importancia de los tratados en general. Acuérdense que el Estado mexicano ha ratificado muchos tratados internacionales, aproximadamente 206 tratados. Bueno, ¿y qué importancia tienen estos en nuestro marco jurídico? Nuestro marco jurídico no es solamente la Constitución, si bien es cierto, es la ley suprema de nuestro país. El marco jurídico lo conforman también las leyes secundarias, las constituciones de los estados, ¿no? Las demás leyes secundarias que tenemos, los sistemas normativos indígenas, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué importancia tienen los tratados en todos estos, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a abordar en su conclusión. Una vez que hayan terminado, vienen las referencias de las fuentes de consulta, que como mínimo deben ser dos, la de la Constitución y la del Tratado Internacional. Pero si ustedes hacen consulta en otros textos y que tomaron una idea o un texto corto o algo, pues también tienen que citar esa fuente de consulta. ¿Sí? Y las citas, no se les olviden las citas de estas referencias en el contenido. Ahí el manual APA nos dice que cuando citamos una norma, por ejemplo, muchas veces, o una ley, muchas veces, podemos utilizar acrónimos para no estar repitiendo, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 20 veces, ¿no? Bueno, podemos usar el acrónimo CPEUM de la Constitución. Pero ese acrónimo que vamos a manejar como cita en el texto tiene que ir redactado también en la referencia. Fíjense, ya casi les estoy explicando ahí para que ustedes hagan correctamente su actividad. Los acrónimos deben ir redactados en la referencia. Y bueno, todo eso lo van a encontrar ustedes en el manual APA, ¿no? Bueno, aquí nos pide un mínimo de 5 cuartillas del ensayo. Obviamente estas 5 cuartillas son sin contar la portada ni las referencias.
es contando desde la introducción, desarrollo y conclusión. Pueden hacer una cuartilla de introducción, tres cuartillas de desarrollo, que es la parte más amplia del ensayo, porque ahí es donde se hace todo el análisis, y la última cuartilla de conclusión. Y así estarían completando las cinco cuartillas de su ensayo. Es una página por cuartilla, ¿sí? Bueno, en tamaño carta, y viene ahí el número. Ahí vienen las instrucciones del número de letra que pueden utilizar, el interlineado y todo esto. ¿Alguna duda respecto a este reto número 3? No, ninguna. Ok, bueno, vamos a continuar con el reto 4. Miren, aproximadamente quedan 6 minutos, se va a cerrar esta sesión, se va a terminar, nos va a apagar la sesión, pero ya puse un segundo enlace en avisos. Entonces, terminando este, entren en avisos y entramos a ese enlace para continuar por si no nos diera tiempo terminar en esta sesión, ¿sí? Bueno, el reto 4. En este reto 4, ustedes también se conforma de dos partes, ¿no? La primera parte es en donde tienen ustedes que hacer una investigación y en base a la investigación que hayan realizado van a llenar un cuadro comparativo. Y luego la segunda parte, ahí van a hacer un análisis y van a contestar unos planteamientos. Entonces, vamos con la primera parte. La investigación es sobre la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es necesario que en su documento pongan todo lo que investigaron. No, eso es para ustedes. O sea, porque al investigar ustedes van a encontrar muchísima información. Es la que tienen ustedes que depurar y tomar solo lo que van a utilizar para su reto. Lo que sí tiene que aparecer en su documento es el cuadro comparativo, en donde van a contestar las preguntas que se formulan. La naturaleza del cuadro comparativo es precisamente comparar. Por ejemplo, nos pide información sobre la Corte Penal Internacional, la Internacional de Justicia y la Corte Interamericana. Y nos hace una pregunta sobre los tres. ¿Qué es en la primera columna? Bueno, ustedes tienen que explicar igual con sus propias palabras qué es cada corte. Ahí es donde al comparar se van a dar cuenta, pues, que cuáles son los objetivos que cada una persigue, ¿no? ¿Por qué están constituidas estas cortes? En la investigación viene de tal forma que al dar contestación se van a dar cuenta de esas diferencias y similitudes que existen entre cada una de ellas. Luego viene la segunda columna, funciones en plural. Entonces, mínimo tres funciones de cada corte, ¿sí? Porque nos pregunta en plural, funciones. Hay veces que realizan esa actividad y solo ponen una sola función, pero con una sola función no van a poder identificar bien, pues, todo lo que realiza cada corte, ¿no? Entonces, mínimo tres funciones por cada corte en ese cuadrito, redactado brevemente con sus propias palabras. Hay veces que me ponen los artículos, que se van al Estatuto de Roma, que se van a la Convención Americana de Derechos Humanos y de ahí sacan toda la información y pegan los artículos completos. Eso no lo hagan, chicos. No lo hagan porque vuelven a caer en lo mismo que les comentaba hace rato, ¿no? El plagio. Copian y pegan información y aunque le pongan la referencia, esos textos van a rebasar el contenido de su autoría y van a incurrir en el plagio por extensión. No. Lean la información y ustedes con sus propias palabras, perdón, explican, ¿no? Tercer columna, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para intervenir en un determinado caso? Fíjense, aquí nos está preguntando sobre una competencia específica. Cuando la Corte, cualquiera de las tres que sea a la que se refieran, va a conocer ya de un determinado caso particular. ¿Qué requisitos se necesitan? Porque luego ponen competencia de la Corte y todo lo que realiza en general, no solo para conocer de un caso, sino de todo. No nos pregunta la competencia general, amplia, lo que viene en las normas internacionales, no, sino en específico para conocer de un determinado caso, ¿sí? Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy breve. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer de un caso en específico
hasta que la Comisión Interamericana lo turne con ella, porque es la Comisión Interamericana quien revisa esos casos. Primero revisa si efectivamente hay una violación a los derechos humanos, importante. Segundo, revisa si ese país, la persona que presenta la denuncia en su país, agotó todos los medios de defensa. ¿No? Aquí en México, acuérdense, tenemos la primera, la segunda instancia, el juicio de amparo y todavía recursos que se pueden promover después de que nos niegan el amparo, ¿no? Bueno, si ya se agotó todos esos medios de defensa, si cumple todos los requisitos, es hasta entonces que la comisión turna el caso a la Corte Interamericana. Bueno, ahí ya casi les estoy dando el ejemplo cómo lo deben realizar. Lo mismo deben hacer con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Y luego, en la última columna dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Menciona y describe, porque hay veces que solo mencionan el caso. Ejemplo, en la Corte Interamericana, Campo Algodonero, el caso de Campo Algodonero, pum, y ya es todo lo que le ponen. No, pero falta la descripción. Para poder describir un caso emblemático, obviamente debemos describir los datos más básicos de esa sentencia. Esas sentencias vienen en las páginas oficiales de las cortes, ahí lo pueden consultar. ¿Cuáles son los datos básicos de una sentencia? Bueno, yo les voy a compartir también terminando la sesión en avisos, una infografía que elaboré donde vienen los 6 pasos básicos para describir un caso emblemático, que es una sentencia de la Corte. Debe de llevar la fecha de los hechos, una breve descripción de en qué consistieron esos hechos, la fecha de la sentencia, cuál fue el fallo de la Corte, a quién condenó, cuáles fueron las medidas impuestas y último paso, si esa sentencia se cumplió o no, porque estos datos que yo les estoy diciendo, estos 6 datos básicos, son los que hacen emblemático ese caso. Nos queda menos de un minuto, ya se va a cortar la sesión, no tarda, pero acuérdense que entramos en la